Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta Facultad de Educación y Trabajo Social. Vamos hoy a celebrar el Día de los Derechos Humanos, que como sabéis fue el 10 de diciembre, y vamos a aprovechar, celebrar este día además con la firma de dos convenios entre la Facultad de Educación y Trabajo Social y los colegios oficiales de Trabajo Social de Palencia y de Valladolid, Segovia. Y para poner esto de manifiesto, pues vamos a comenzar presentando a la mesa y en primer lugar va a dirigirnos unas palabras pues el encargado, precisamente, el coordinador, del Comité de Título del Grado de Trabajo Social, que es Juan María Prieto Lobato. Juanma. Pues muchas gracias, Rosalba. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Bueno, has dicho el encargado, podía ser el que lleva, no, perfecto, podía ser el que lleva el cargo o la carga, que también cualquiera de estas denominaciones podría ser. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a todas y a todos los que habéis venido a este acto que hemos organizado conjuntamente el Colegio de Trabajo Social de Palencia, el Colegio de Trabajo Social de Valladolid, Segovia y el Comité de Título de Trabajo Social de la Facultad y la propia Facultad de Educación y Trabajo Social. Bueno, como ha comentado la delegada del rector para Responsabilidad Social Universitaria, pues este acto tiene dos grandes motivos. Uno, primero, celebrar que hemos firmado unos convenios de colaboración entre la universidad y los dos colegios, y también celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos, gracias especialmente a Rosalba por hacer un hueco en su agenda que de sobra, que siempre está llena de muchas tareas y actividades de todo tipo. Gracias también Mariano por acompañarnos, el decano de la facultad. Gracias Carmen, gracias Chema por estar también aquí con nosotros en este acto y sobre todo por todas las facilidades y la excelente acogida que tuvo en su momento la idea de poner en marcha el protocolo para la firma de los convenios de colaboración, que nos va a permitir seguir trabajando y colaborando conjuntamente. Y digo seguir porque la relación entre los dos colegios ya es una relación que yo creo que podemos calificar de distintas maneras. Yo tengo varios adjetivos para esta relación, me vais a permitir que los diga. La primera, que es una relación histórica, porque llevamos ya muchos años colaborando, uniendo nuestras capacidades, uniendo también nuestras debilidades, que también son importantes unir las debilidades, y eso nos hace más fuertes, y eso es muy importante. Otro adjetivo es que es una relación histórica, pero una relación joven, porque, bueno, tenemos mucha ilusión, muchas ganas de trabajar juntos, mucha creatividad, ganas de innovar, ganas de poner en marcha nuevos proyectos, y eso es un síntoma de juventud. Entonces también es una relación joven. Es una relación fructífera, muy fructífera, porque, bueno, en el tiempo que llevamos colaborando, que ya son muchos años, y yo como coordinador de título en una etapa anterior, ahora también en esta etapa nueva, pues hemos organizado muchas cosas juntos, hemos organizado actos como el que hoy celebramos. Llevamos ya un tiempo convocando un premio para el mejor TFG de Trabajo Social, cursos de formación que colaboramos con el colegio y con muchas de las personas que estáis aquí. Bueno, en fin, yo creo que es una relación muy fructífera y seguramente lo va a seguir siendo. Otro adjetivo, es una relación muy satisfactoria. Y lo digo yo, bueno, pues que soy una parte implicada. Yo creo que también, y confío en que por las otras partes implicadas también. Y es satisfactoria por varias razones. Una primera, nos enriquece, al grado nos enriquece mucho. El premio TFG es un ejemplo, los actos que hacemos juntos para celebrar el Día Mundial del Trabajo Social, o de los Derechos Humanos también. Nos permite tener una conexión directa con el mundo profesional, y eso para el ámbito académico es especialmente importante. Y luego nos ayuda a una universidad pública como es esta a cumplir una función social muy importante, que es la de estar al lado de los egresados, las egresadas, los profesionales, la comunidad en general, en la generación y en la transmisión de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento. Y el último adjetivo, es también una relación muy ilusionante. Y a mí me ilusiona poder hacer este acto aquí, seguir trabajando, colaborando juntos, llevar a cabo proyectos, pues por esta disciplina y esta profesión a la que queremos, a la que creemos y por la que queremos seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues esto respecto a este acto de firma de convenio, que creo que es especialmente un momento muy bonito, que habíamos anhelado durante un tiempo y que hoy hacemos realidad, y estamos especialmente contentos. Tengo que anunciaros también, aprovecho este momento para anunciaros que ya hemos iniciado los contactos para firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Soria, de manera que vamos a completar
todo el mapa territorial de colaboración entre la organización colegial y el distrito UBA de los distintos campus. Y yo creo que es algo que también nos va a enriquecer a todos los colegios y al grado en concreto. Y bueno, esto para la primera parte, ya voy terminando, pero claro, la otra parte del día de hoy es el Día de los Derechos Humanos. Aquí en esta facultad fue el día festivo el lunes, el día fue el 10, el domingo, que recordamos el 75 aniversario de los derechos humanos. Y solo 3 o 4 apuntes. Primero, recordar que la Declaración consagra los derechos humanos de todos los seres humanos y ha inspirado muchos movimientos de cambio a lo largo de todo el mundo, lo sigue inspirando y lo debe seguir inspirando, y estableció en su momento por primera vez los derechos indivisibles e inalienables de toda la humanidad, y es muy importante reconocer que eso se hizo hace 75 años. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que esta declaración fomenta un sentido de humanidad, de igualdad, más allá de las diferencias individuales, y que ha dado lugar a leyes, a normas, a programas para realizar y hacer efectivos los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, civiles y políticos, y especialmente, porque a nosotros nos interesan muy especialmente, los derechos sociales. Sigue inspirando muchas luchas, es la Declaración de Derechos Humanos. Sabemos que los derechos humanos han sido motor de progreso y han mejorado la vida de muchas mujeres, de muchos niños, niñas, de jóvenes, de pueblos indígenas, de grupos discriminados, de grupos vulnerados, racializados, pero esto no significa que los avances sean definitivos. Y de manera triste estamos viendo cómo se está produciendo una involución en muchos ámbitos en el reconocimiento y en la efectividad de esos derechos humanos. Entonces, esta declaración sigue siendo más vigente que nunca. Porque cuando no se reconocen los derechos y no se reconocen los valores, todos corremos riesgo, los que lo viven directamente y los que no lo vivimos directamente. Quiero recordar aquí, y es un momento muy rápido para hacerlo, pero que hay 58, lo leí ayer, 58 guerras activas en este momento. Hay más de 1.100 millones de personas, el 14% de la población mundial bajo conflictos bélicos, algunos muy cercanos y muy conocidos, en Ucrania, en Gaza, etcétera, otros menos conocidos, en el Sahel, el Magreb, Birmania, Somalia, Sudán, etcétera. Las desigualdades crecientes, la quiebra moral del sistema financiero mundial, el racismo, la xenofobia, el cambio climático, pues ahí están los derechos humanos. Y yo, para terminar, creo que, con esto ya sí que termino definitivamente, al menos yo quiero creer que esta firma de convenio de colaboración entre los colegios y el grado de trabajo social, pues es una contribución modesta, limitada, muy pequeñita, pero decidida para seguir contribuyendo a la mejora y al reconocimiento de los derechos humanos. Y eso pues es algo que yo creo que tenemos que celebrar hoy. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Y ahora, a continuación, cedo la palabra a don José María Lasso García, que es el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia. Sí, esto funciona. Bueno, nada, muchísimas gracias por este acto. La verdad que esta mañana estaba pensando un ratito pues en este discursito de 5 minutos que teníamos encargados, y he llegado a la conclusión que como antiguo alumno de la Universidad de Valladolid siempre he sentido la facultad cercana pero lejos. Es decir, siempre que he venido por aquí pues me ha hecho mucha ilusión, me ha traído muchos recuerdos, muchos sentimientos, y yo creo que puedo hablar por la gran parte de los colegiados que tenemos en Palencia, que han estudiado aquí. Entonces, cuando Juanma se puso en contacto con nosotros para formalizar este convenio, es algo que a nivel de junta directiva pues hizo mucha ilusión, porque es formalizar algo que creo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. No concibo la praxis sin la teoría, sin la educación. Creo que la simbiosis que hemos formalizado, porque me consta que con el Colegio de Valladolid habéis estado en trabajo, lleva muchos años, pero creo que la simbiosis que se ha formalizado es algo que no debería ser de otra manera. Creo que nuestra naturaleza hace que tengamos que caminar juntos por el trabajo social y, como tú has dicho bien ahora, por los derechos humanos. Entonces, nada, suscribo cada una de tus palabras. Desde el Colegio de Palencia estamos ilusionados con este convenio, vemos muchas posibilidades y nada, ahora solo falta caminar.
O sea que, Juanma, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora pasa la palabra a doña Carmen Eras Zamarro, que es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y de Segovia. Ambas. Espera. No, este que funciona. Bueno, buenas tardes. Yo vengo como Chema, pero quizás lo resuelvo igual de bien. A pelo, no he preparado absolutamente nada, porque lo que tengo que decir, lo primero es dar la enhorabuena. Enhorabuena a las personas que desde la facultad, desde la universidad en este caso, han tenido la capacidad y la ilusión de impulsar este convenio que tan felices nos hace a ambos colegios, lo sé. Concretamente el Colegio de Valladolid y Segovia, es verdad, hace mucho tiempo que estamos colaborando juntos. La colaboración yo solamente la calificaría de una manera y es excelente. Os lo agradezco de verdad, de manera infinita. Sé que ha sido durante todo el tiempo que yo he sido presidenta, durante estos últimos 4 años, pero anteriormente también lo había sido. Sé que habéis puesto en valor desde el minuto 1 la necesidad de la colegiación, la importancia de la colegiación, la importancia del reconocimiento a los profesionales como tal y lo importante que es que la práctica y la academia estén unidas, vayan de la mano y se reconozcan mutuamente. Como dice Chema, nos falta empezar a andar, aunque ya hemos andado bastante y ya sabemos muy bien por dónde tenemos que ir. Tenemos muchas ideas y tenemos proyectos importantes y de verdad que nos ilusionan mucho. Enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y ahora cedo la palabra, como no puede ser de otra manera, a mi compañero de la derecha, que es el decano de la facultad, don Mariano Rubia. Muchas gracias, Rosalba. Gracias a todos los miembros de la mesa, especialmente al coordinador del grado de Trabajo Social, Carmen, también como presidenta, y José María o Chema, como le llamáis, por venir de Palencia y demás, ¿no? Tengo que decir, bueno, una de las cosas que siempre vengo diciendo con el grado de Trabajo Social, ¿no? De los 4 grados que hay aquí en la facultad, el más activo en cuanto a actividades es el de Trabajo Social. Por lo tanto, en esa parte, bueno, como debe ser, sí, está bien. Pero también los que venimos del mundo de la educación también. Yo creo que es un complemento perfecto y ahora diré por qué. Entonces os doy la enhorabuena. Siempre, porque es la verdad, es decir, son evidencias y la evidencia se puede constatar con la cantidad de variedad de actos, de premios o de acciones que hacéis en favor del trabajo social, ¿no? ¿Por qué el patrón? Bueno, pues el patrón lo trajisteis vosotros cuando se fusionaron los 2 centros. Se fusionó la Escuela de Magisterio. Bueno, ya venía, no sé si venía todavía como Facultad de Educación, ya venía como Facultad de Educación porque estaban los estudios de psicopedagogía en el 2001. Y cuando se fusionó los estudios de educación con los de trabajo social y trajisteis el patrón, ¿no? Cuando alguna vez alguna gente me pregunta que por qué el Día de los Derechos Humanos, digo, es perfecto, porque es la conjugación de los derechos humanos con la conjugación del artículo 27 de la Constitución con el derecho a la educación. Por lo tanto, es una conjugación perfecta, ¿no? Hace poco me invitaron a dar una conferencia por San José de Calasán en Melilla, ¿no? Que fui encantado también. Entonces ahí me dijeron, hablas sobre la figura del maestro. Y me preguntaron, ¿y en tu facultad es así? Digo, no, es de los derechos humanos. Y les expliqué esto precisamente, ¿no? Que es la conjunción perfecta de derechos, tanto de las personas, los seres humanos, como el derecho a la educación universal, básica, que tienen que tener todos los pueblos del mundo, ¿no? Porque la educación, evidentemente, supone la emancipación intelectual, social y personal del individuo, ¿no? Por lo tanto, por ahí os doy la enhorabuena a los del grado de Trabajo Social, a los presidentes de los colegios, por escenificar aquí hoy el convenio de colaboración, y me agrada muchísimo que se haga con Soria. ¿Por qué? Porque mis orígenes en la universidad fueron en Soria.
Yo cuando ya hace muchos años, hace 27 años, saqué una plaza de profesor ayudante, fui a Soria, en el que me tiré 12 años de profesor. Allí saqué mi plaza de titular de escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y es necesario Soria, porque conociendo el contexto hay muchísima gente mayor, la población está muy envejecida y por lo tanto la figura del trabajador social es absolutamente necesaria, ¿no? Por lo tanto, os doy la enhorabuena también que integréis como toda la Universidad de Valladolid al campus de Soria, del que yo me siento agradecido y una parte mía siempre será soriana, ¿no? Es decir, bueno, por lo tanto, es importante la declaración que habéis hecho y por supuesto reconocer el mérito que tienen las organizaciones que esta tarde venís aquí. Todo va muy relacionado con la conferencia de Nuria del Álamo, los retos del trabajo social ante una nueva realidad migratoria y cultural, ¿no? Ya si hubieras puesto educativa ya lo hubiera abordado, pero vamos, puedes hacer un guiño en la sugerencia hacia lo educativo porque es el complemento y la conjunción, como he dicho antes, perfecta, ¿no? No quiero aburriros más, simplemente lo importante es oíros a vosotros, a Nuria. Os doy las gracias por traer aquí a la facultad y por ser tan activos. Os animo a que siempre sigáis así y yo estaré siempre a vuestro lado, como estoy demostrando últimamente, y tan necesarios que son los estudios del grado de trabajo social en conjunción con la educación. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser breve. Lógicamente, cuando uno habla a la última, pues ya está todo dicho, entonces no hago más que ratificarme siempre, pero sí que quería decir un par de cosas. Por un lado, que estoy verdaderamente encantada de estar aquí. De hecho, ya a ver si me ponéis un despacho, porque estoy más tiempo aquí que en mi facultad. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que en esta facultad se hacen muchísimas cosas, y mañana tenemos otro acto y otra actividad y es importante desde luego desde el punto de vista de la responsabilidad social. ¿Qué más importante hay que una educación de calidad, un trabajo social de calidad, el integrar a la gente, la inclusividad, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pues por eso estoy encantada y estoy segura que con Juanma, que se me ha ido, con Juanma a la cabeza como coordinador, pues evidentemente todo va a ser ilusionante y joven, porque todos sabemos que tiene como pilas, o sea, es que tiene una actividad que no sé cómo lo puede desarrollar. Tengo varias cosas por ahí pendientes contigo, pero bueno, seguro que va a ir adelante. Y es muy importante la firma de los convenios. En la UVA tenemos muchos convenios. Yo intento que siempre que es importante favorecer la firma de convenios, porque aunque se hagan actividades y se colabore, es bueno institucionalizar, entre comillas, suena fatal, ¿no? Institucionalizar, pero en este aspecto lo digo en el más positivo, estas relaciones. Formalizar eso, bueno, me refería a eso, a que sea algo institucional, porque si no parece que pasan y nadie se entera, y el hecho de que haya algo que se firma, que de alguna forma nos compromete, oficializa esa relación, y yo creo que eso es muy interesante, y más interesante aún si conseguís firmarlo con Soria. De hecho está el vicerrector de Soria aquí estos días, mañana se lo voy a decir y seguro que está encantado, y es importante porque otro de los temas que para mí es fundamental es la equiparación de los 4 campus. O sea, intentamos que todo lo que hagamos se extienda a los 4 campus. Para mí esa es uno de mis motivos, ¿no? De que todo lo que hago intento, hasta donde puedo, llevarlo a los 4 campus. Entonces, pues bueno, enhorabuena. Estoy segura de que va a ser muy fructífero y bueno, pues ánimo. Y por otro lado, pues, ¿qué vamos a decir? Suscribo evidentemente todo lo que ha dicho Juanma sobre el Día de los Derechos Humanos. Creo que hoy más que nunca es necesario recordarlo y celebrarlo y trabajar en ello, porque bueno, la vista alrededor es desoladora, y es una pena. O sea, se firmó esta declaración justo después de la Segunda Guerra Mundial para evitar caer en lo mismo, y llevamos un derrotero últimamente que en fin, que es estremecedor, ¿no? Entonces creo que cualquier hecho que hagamos que favorezca
el desarrollo de los derechos humanos, aunque sea solo un poquito, es importante, y me parece tan, como ha dicho Mariano, tan genial que sea el Día del Patrón, el Día de la Declaración de los Derechos Humanos, que bueno, pues creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para eso, para que nadie se quede atrás en esta tarea, ¿no? Y nada, con esto pues creo que muchas gracias a todos y a todas las que habéis asistido, sobre todo a los que os tenéis que desplazar, y damos por finalizada lo que es el acto de inauguración. Gracias. Y nada, creo que ahora tenemos una charla, ¿no? Pues gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Me han encargado presentar a la compañera y amiga de la Universidad de Salamanca, Nuria del Álamo, y lo hago encantado. Y lo hago encantado por presentar a una compañera y amiga, y lo hago encantado en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos. Decimos celebración porque celebramos que un día, en el 48, pues se firmó una declaración llena de esperanza, pero no podemos celebrar, como ha comentado los que me han precedido, no podemos celebrar la situación de los derechos humanos en el mundo, porque contra todo pronóstico, pues la cosa no solamente ha ido mejorando, sino a todas luces en estos últimos años pues ha ido empeorando. Y tenemos la suerte de contar con Nuria del Álamo, porque es una persona querida en trabajo social, en el departamento, y también porque es una persona experta en uno de los retos. Yo creo que hay muchos asuntos críticos de presente, de futuro, pero creo que estaréis todos de acuerdo conmigo de que uno de los asuntos críticos es el tema de las migraciones, ¿no? Y uno de los asuntos más desesperanzadores, o bueno, desazonantes, la esperanza no se pierde, más desazonante es el cómo Occidente, los ricos, tratamos este tema. Yo estoy convencido, alguna vez lo comentó, que las generaciones futuras nos lo echarán en cara, y que cómo habéis podido vivir tantos tiempos tratando así a la gente, permitiendo que un mar se convierta en cementerio de personas, de ilusiones, etcétera, etcétera. Y nadie mejor que Nuria para hablar de esto, porque es una súper especialista en estos temas, y no lo digo yo porque es una persona querida, sino porque se lo ha ganado en su currículum, que si me permitís voy a dar 4 notas. Ella me ha pedido, por favor, preséntame en 2 minutos. Bueno, pues van a ser 2-3 minutos. Bueno, Nuria es profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Salamanca. Además, es subdirectora del Departamento del Derecho del Trabajo y Trabajo Social, donde está el área de conocimiento de trabajo social. Y llegó a la academia, a diferencia de lo que suele ser también la carrera docente, pues empezando pues haciendo la tesis, por enganchando y tal, Nuria empezó en el ámbito profesional. Empezó en el ámbito de la discapacidad y llegó al ámbito de la universidad, pero como personal de Administración y Servicios, en un servicio de acción social en la Universidad de Salamanca. Y en ese servicio entró en contacto con el tema de las personas extranjeras, de los estudiantes extranjeros, y empezó ya a conocer ese mundo y a interesarse por ese mundo. Además del interés por ese mundo, también fue el interés de aprender de ese mundo, y de hecho pues cursó un máster en la Universidad Europea de Madrid, un máster organizado por el Consejo General de la Abogacía. Me comentaba hace un rato, dice, era la única persona que no era abogada en ese máster. Se especializó en el tema de la migración, le llevó eso a hacer la tesis sobre los estudiantes extranjeros en España, la movilidad internacional por razones de estudio, y ello le ha llevado a ser investigadora titular del Instituto Iberoamericano y miembro del grupo de investigación reconocido Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género. Título precioso, y además es coordinadora de una línea específica que es Migrantes y Derechos, dentro de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Es decir, lleva
mucho tiempo dedicado al tema de las migraciones y lleva mucho tiempo aprendiendo del tema de las migraciones. De todo lo que sabe, de todo lo que conoce, pues ahora tenemos la oportunidad de que comparta con nosotros pues algunas ideas claves. No lo he dicho, te lo he dicho antes, hemos estado comiendo juntos, unos compañeros y demás, y te lo digo ahora también en público, estamos encantadísimos que hayas hecho el esfuerzo, no ha habido que insistir nada, la verdad que es una persona encantadora, la hemos dicho, allá voy, y se ha venido de Salamanca aquí a Valladolid, después se vuelve a Salamanca a seguir con sus múltiples ocupaciones, y te agradecemos infinito que compartas el tiempo con nosotros para celebrar la firma de la Declaración de Derechos Humanos y, bueno, como decía el compañero, poner nuestro granito de arena en la reflexión sobre estos asuntos. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la facultad, a la coordinación del grado, a los colegios. Efectivamente, no ha habido que insistir absolutamente nada. Cuando Juanma me llamó y me dijo, para colegas de los colegios de Valladolid, Segovia y Palencia, para la escuela de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UBA. Bueno, pues es que, ¿verdad? No era sí, o sea, lo único que habría que buscar era el día en que pudiese, pero era una obligación, porque para mí además es un placer, porque además conjuga la posibilidad de hablar de un tema que me apasiona, las migraciones. Comentaba con Juanma que yo me presento siempre como migrantóloga, soy trabajadora social y migrantóloga, aquellos que estudiamos las migraciones. Pero además me permitía hacerlo relacionando con la disciplina de la que procedo, que es el trabajo social. Entonces, bueno, era un sí absoluto, era un sí mayúsculo. Para empezar a plantear un poco, no me gusta llamarlo conferencia, esta charla, como dicen en América Latina, esta plática, pues lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento a alguien que tuvo un papel muy importante en la firma de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, que fue Eleanor Roosevelt. Mucha gente cuando ve esta foto cree que fue, bueno, que era la viuda de un presidente de los Estados Unidos, que bueno, había tenido un papel de primera dama. No, ella tuvo un papel muy importante, como muchas otras mujeres, en la firma de esta declaración. Ella era la delegada de los Estados Unidos en la ONU para la firma de este documento, y tanto ella como otras mujeres que participaron en la redacción de este documento aportaron una visión muy particular, o sea, hicieron un aporte fundamental. Uno de los aportes fue que no se llamase Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como se había pretendido, que fuese la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ¿en qué momento aparece alguna referencia a las migraciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, pues la primera referencia que encontramos es en ese artículo 13, que dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Es un derecho fundamental de los seres humanos el migrar, es un derecho fundamental. Otro de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho de asilo, que también está íntimamente relacionado con el derecho a migrar. En el caso primero, en el artículo 13, se refiere más a una migración voluntaria. Todos tenemos derecho a coger los bártulos y decir, yo quiero buscarme la vida en otro lugar. Pero el artículo 14 hace referencia a todo el mundo tiene derecho a pedir asilo en un Estado cuando es perseguido en el Estado de origen. Entonces, esta viene a ser el fundamento, la relación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las migraciones internacionales. Bueno, esto es un punto de partida. Esto, más que formar parte de la charla, tiene que ver con un concepto, y es el concepto de las migraciones no son un problema, las migraciones son un fenómeno social. Entonces, parece que nos hemos acostumbrado a oír en los medios el problema de la inmigración. Yo imparto una asignatura en el grado en Trabajo Social que se llama Inmigración y Servicios Sociales. Les digo a los alumnos, no quiero oír la expresión el problema de la inmigración. La inmigración es un fenómeno social tan antiguo como la propia humanidad. Esto es un mapa de cómo el ser humano desde sus orígenes en África se distribuye a través de migraciones por todo el mundo. Es un fenómeno social, ha existido siempre,
Desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, las migraciones han existido. ¿Qué hay de particular? ¿O por qué hablamos de un nuevo escenario o de una nueva realidad migratoria? Bueno, pues empezamos a hablar de esta nueva realidad porque es cierto que las migraciones han existido siempre, pero también es cierto que finales del siglo XX y principios del siglo XXI hay unas tendencias que la diferencian de los siglos anteriores, de los milenios anteriores. Estas tendencias, las voy a comentar brevemente, son unas tendencias que apuntaron estos autores, Cassel y Miller, en el año 98, finales del siglo pasado. Ellos apuntaron que las tendencias de las migraciones en el mundo iban a ser estas que vamos a plantear ahora. Y vamos a ver si estas tendencias que ellos auguraron hace 27 años, 25, 26 años, se han cumplido en el entorno más cercano y sobre todo en nuestro entorno más próximo, en nuestro país, en nuestro entorno cercano, porque es el ámbito de intervención de nuestro profesional. Bueno, la primera de las tendencias, que yo creo que es bastante evidente, es la globalización. Ya es muy difícil, de hecho ellos titulan a este libro La era de las migraciones, porque consideran que ya no hay prácticamente nadie en el mundo que de alguna manera no tenga la vivencia de la migración. Como migrante, como familiar de alguien que migra, como persona que trabaja con una persona que ha inmigrado. Entonces, es un fenómeno tan globalizado que es muy difícil que alguien no tenga la experiencia de la migración. Pero además, los países se han convertido en países de emisores de migrantes, receptores, algunos de tránsito y algunos las tres cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ocurre en México. México es un país tradicionalmente migrante, se ha convertido en receptor de inmigración de Centroamérica, pero también es país de tránsito. A nuestro país le está pasando exactamente lo mismo. Somos país emisor, seguimos enviando migrantes. Claro que es verdad que decimos que son jóvenes que van a buscarse el futuro fuera, pero son emigrantes. Tenemos personas que llegan buscando ese mismo futuro a nuestro país y también somos país de tránsito. Muchas de las personas que llegan a nuestras costas no llegan, su destino final no es nuestro país, están de tránsito, van a Francia, van a Alemania, van a otro país. Entonces, es un fenómeno globalizado. La aceleración de los flujos. Esto vamos a ver también que, a diferencia de los milenios anteriores, desde que existen movimientos humanos migratorios, ahora se han acelerado. Lo vamos a ver en el caso de nuestro país y lo vamos a ver lo podemos ver en nuestro entorno. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Europa era emisor de migración. Desde los años 90 se ha convertido en un receptor de población inmigrante. Pero en cualquier caso, los flujos migratorios se han acelerado muchísimo, se han multiplicado exponencialmente desde finales del siglo XX a estos 23 años del siglo XXI. Además, se están diferenciando. Si hasta la Segunda Guerra Mundial o finales del siglo pasado, cuando hablábamos de migrantes, todos teníamos la idea de alguien que migra por motivos económicos, laborales, alguien que va a buscar trabajo a otro país. Esto era muy evidente. Cada vez los flujos migratorios son más complejos y más diversos. Por eso hablamos de diferenciación. Ahora mismo conviven personas que migran por motivos laborales, personas refugiadas, desplazamientos forzados. Empiezan a aparecer incluso nuevas etiquetas para los migrantes, los desplazados climáticos. Hay gente que los llama refugiados climáticos, los desplazados climáticos por motivos climáticos, y hay personas que abandonan sus lugares de origen porque se agotan los recursos, las cosechas se secan por la sequía y no son capaces de hacer fructificar sus tierras. Entonces cada vez conviven más tipos diferentes de migrantes. Las migraciones cualificadas, ejecutivos, empresarios, migraciones académicas, estudiantes, profesores, y todos estos flujos migratorios conviven en las mismas realidades de los mismos países. Luego tenemos la feminización. Hasta hace relativamente pocos años
el que iniciaba la migración era el hombre. De hecho, la mujer como objeto de estudio de las migraciones es muy reciente. No se hacía referencia a la mujer como iniciadora del proceso migratorio. El que iniciaba el proceso migratorio era el hombre. Y después reagrupaba a su mujer y a sus hijos. La mujer era alguien que acompañaba. Pero cada vez más la mujer es la que inicia, la que tiene el papel activo en el inicio del ciclo migratorio es la mujer. Entonces vamos a ver que en todo el mundo, pero fundamentalmente lo vamos a ver en los flujos migratorios de nuestro país, cada vez hay más mujeres en ellos implicadas y además con un papel activo. Y bueno, y por supuesto la creciente politización, esto ya lo dijeron ellos hace 25 años, la creciente politización. Si recordamos prácticamente los últimos acontecimientos políticos, económicos en el mundo, aparece la migración en la mayoría de ellos. La victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál fue el lema de Donald Trump? Iba a construir un muro, este fue su gran argumento, para evitar que todos los mexicanos, de la frontera hasta Argentina, para él eran todos mexicanos. Que los mexicanos, que eran unos delincuentes y unos violadores y unos criminales, llegaran a Estados Unidos. Esta era su medida estrella. El Brexit. El Reino Unido abandona la Unión Europea fundamentalmente porque no quiere inmigrantes. Y cuando hablaba de inmigrantes no hablaba de inmigrantes de terceros países, hablaba de inmigrantes comunitarios. Los españoles, los portugueses, los italianos, los griegos. Y el Brexit triunfa por muy poquito, pero triunfa gracias al discurso xenófobo. La xenofobia, no olvidemos, es el odio al extranjero. El racismo es otra cosa, pero la xenofobia es el odio al extranjero. El Brexit tiene también... Pero es que además el auge de los movimientos de ultraderecha basa su discurso en el discurso antiinmigratorio. Hoy hablaba con Juanma a mediodía, con una particularidad. En nuestro país no ha sido su tema estrella el discurso antiinmigratorio, ya veremos ahora, aunque también lo sea. Pero en el resto de nuestro entorno comunitario, el Frente Nacional y las últimas encuestas en Francia le dan un triunfo al Frente Nacional. Hemos visto en el gobierno Amanecer Dorado en Grecia y estamos rodeados. Bueno, ya cuando hagamos referencia al ámbito autonómico nuestro, veremos que la gestión migratoria ya está en las agendas políticas de prácticamente todos los estados. Yo voy a ir viendo también la hora porque yo me pongo y me emociono y no acabo. Bueno, vamos a ver brevemente cómo estas 5 tendencias que auguraron Cassel y Miller hace 25 años se pueden demostrar científicamente en nuestro entorno más próximo. Bueno, en el caso de Europa, el 9%, solo el 9%. No olvidemos que la imagen que tenemos es que es la Europa fortaleza, la Europa que se tiene que proteger de la oleada de inmigrantes. En Europa solo el 9% de la población no tiene nacionalidad del país en el que reside, pero es que de ese 9% hay que excluir que un 4% son nacionales de otro país de la Unión Europea. Son portugueses que viven en España, alemanes que viven en Mallorca. Entonces, solamente el 5% de la población europea es extracomunitaria. O sea, esta imagen que tenemos de Europa es quien recibe las oleadas de inmigración, no es cierta. Bueno, esta es la proporción en el caso español. En el caso español, 4% de los... Perdón, que he avanzado demasiado. El 4% de la población es de origen comunitario, son comunitarios que viven en nuestro país, y el 8% de la población es de origen extracomunitario. Vamos a ver la aceleración de los flujos. Esta gráfica es de elaboración propia. De hecho, creo que la hice para la tesis, por eso acaba en 2019. No, entonces la he actualizado, porque yo leí la tesis un poquito antes. Esta es el número absoluto de personas de origen extranjero, personas extranjeras en España desde el año 99 hasta 2019. Si vemos el inicio de la tendencia,
parte de menos de 1 millón. De hecho, cuando se analiza estas cifras en porcentajes, estábamos en el 0,5% de población extranjera en nuestro país. Hemos llegado a máximos en 2009-2010, en que en términos absolutos no hemos llegado nunca a los 6 millones, pero en términos relativos era el 14% de la población. Esta curva de bajada que parece una salida, no es una salida, es una nacionalización. Los que llegaron en los años, a inicios del año 2000, en los años 2000, en menos de 10 años, la mayoría ha adquirido la nacionalidad española. Desaparecen de los datos, pero no es que se hayan marchado, simplemente se han nacionalizado. Esta es la estadística, lo hemos visto antes. La diferenciación, ¿no? Si decíamos antes los flujos migratorios, he puesto solamente un ejemplo que es el caso de la movilidad forzada. Los migrantes, los refugiados, ¿no? Los que se les aplica además la figura del derecho internacional que llamamos el derecho de asilo, ¿no? El migrante económico, el migrante por motivos económicos o por motivos laborales, se le aplica una normativa del régimen general de extranjería. Pero el que migra, el que sale de su país por motivos de persecución, de guerras, de conflictos, al que se le reconoce el estatus de refugiado, tiene una protección diferente al inmigrante laboral, que es el derecho de asilo. Es una figura del derecho internacional. La Convención de Ginebra para los refugiados se firma 3 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 51, porque había millones de europeos desplazados de su país de origen en otro país al que los estados no podían proteger. Entonces, la ONU elabora la Convención de Ginebra para los refugiados para determinar qué protección tienen y qué derechos tiene la persona que está fuera de su país de origen, pero no porque lo haya decidido, sino porque se ha visto forzado a hacerlo. Vemos, ni siquiera España es el país que más solicitudes de asilo tiene, que también tenemos la imagen es Alemania, fundamentalmente Alemania quien más solicitudes de asilo recibe. En España no es baja la proporción, el número, pero es cierto que en el caso del 2022, de esas 118.000 solicitudes, solo se reconoce el estatus de refugiado a un 7%. Hay un artículo del País antiguo que escribió un periodista que tiene orígenes salmantinos, que se llama, el título del artículo, a mí me encanta, es España no es país para refugiados ni quiere serlo. Entonces, una cosa son las solicitudes de asilo, otra cosa son los reconocimientos. Los reconocimientos son muy bajos. España, en general, ningún país de la Unión Europea facilita el reconocimiento. Aún así, Alemania es la que más acumula. Y luego tengo ahí unas cifras sobre la evolución. No sé si se percibe, pero en España hasta el año 2015 las solicitudes de protección internacional de asilo eran una exoticidad, eran muy poquitas. Había de algún país en conflicto. A partir del año 2015 se duplican año tras año y hemos llegado a alcanzar unas cifras sobre todo con la situación en Venezuela, las solicitudes de protección internacional de Venezuela, luego con la guerra de Siria y todos los conflictos que han provocado desplazamientos de población han hecho aumentar las solicitudes de asilo, pero eso no significa que las concedamos. Y nos quedaría la cuarta y quinta tendencia, la feminización. Estos son cifras de la... creo que el subrayado ha quedado tan subrayado, ¿verdad? Pues en mi ordenador no se veía... se pueden ver en la primera columna las procedencias y lo que está rodeado en rojo son el porcentaje de mujeres de esa procedencia. Tengo subrayado la variación interanual porque se da la casualidad de que aquellas nacionalidades de las que más aumenta la llegada de inmigrantes son en las que el porcentaje de esos migrantes es más alto en mujeres. Por ejemplo, Ucrania, es evidente, ¿no? Están llegando principalmente mujeres menores, pero también fundamentalmente mujeres. Colombia, Perú y Honduras.
de todos estos países que son de los que más aumenta la procedencia de llegada de inmigración son fundamentalmente mujeres. Esta es la prueba de que la inmigración que llega a España se está feminizando mucho. Y nos quedaría la politización. No voy a entrar mucho en mucha información. Todos conocemos, recordamos esta. Sin embargo, los tribunales le dieron la razón. Dijeron que no era delito, que formaba parte de la libertad de expresión. Aunque fueran datos erróneos, me gusta contar en clase de dónde salió el cálculo. Es verdad que no es inventado. Los 4.700 euros salen de sumar todos los presupuestos de la Comunidad de Madrid dedicados a centros de menores. Tengamos en cuenta que los centros de menores extranjeros exclusivamente no existen, públicos, son centros de menores. Entonces, utilizaron el cálculo tan burdo de sumar todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid en un año para los centros de menores y dividirlo entre los menores extranjeros que había en esos centros. Y de ahí salen los 4.700 euros al mes que parece que recibe un menor extranjero no acompañado, cuando, bueno, pues sabemos que no es cierto. Bueno, no voy a entrar mucho pero yo creo que todos somos conscientes de que esa politización existe. Esto fue, no sé si recuerdan la rueda de prensa en la que Mañueco dijo que, bueno, que él lo único que quería era ordenar la migración. En público, en el diario Público, en la sección esta que llaman Tremending Topic, sacaron un tuit mío. La gente me decía, eres famosa, porque dije que es muy difícil ordenar algo inexistente. En Castilla y León tenemos una media de población de origen extranjero de menos del 1%. Entonces, ordenar algo, es cierto que, bueno, pues por ejemplo en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Andalucía, se puede hablar de ordenar un fenómeno existente, pero es que en Castilla y León es un fenómeno prácticamente inexistente e imposible de ordenar. Bueno, esto tampoco vamos a entrar en muchos más detalles. Todos conocemos el discurso antimigratorio de la extrema derecha. Muy recomendable. Está en Por Causa, está en internet, un informe que se llama La franquicia antiinmigración, cómo se expande el populismo xenófobo en Europa. Es muy interesante porque permite entender muchas de las expresiones que oímos en prensa y que oímos en la televisión. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo. Cuando hubo la llegada desde Canarias de un grupo de inmigrantes, era Valladolid, era Medina del Campo, sí. A Medina del Campo, me acuerdo que en las noticias decía el vicepresidente de la Junta, son hombres en edad militar. No sé si recordáis esta expresión, que mucha gente decía, esto no, parecía algo como muy viejuno, ¿no? Esta expresión de hombres en edad militar. Si consultáis este informe, la franquicia antiinmigración, es uno de los mantras del movimiento de extrema derecha que coordina Steve Bannon en Estados Unidos. Ellos siempre alertan que las migraciones son hombres en edad militar porque da una idea, una percepción de invasión, de peligro real, ¿no? Son hombres en edad militar, nos están invadiendo. Y una amenaza, efectivamente. Bueno, es que el vincular, creo... pensaba que había puesto... Sí, creo que está ahí. ¿Está ahí? No, yo había añadido otro... se habrá perdido, le habrá dado... que era la vinculación entre la inmigración y la delincuencia. ¿Está ahí? Ah, exactamente, sí. El vincular, ¿no? Los estudios académicos, estudios económicos, y hay un estudio de un grupo de economía de la Carlos III que hace el estudio científico, o sea, sin ningún tipo de intención de criminalizar ni descriminalizar la vinculación entre la inmigración y la delincuencia, y bueno, pues no existe una relación de causa-efecto. Entonces, bueno, pues pero sí que es evidente que la inmigración sirve como arma política, ¿no? Lo estamos viendo en los entornos más cercanos. Bueno, dicho esto,
ya hemos visto cuál es esta realidad migratoria, que en ocasiones no es tan alarmante. Cuando uno va a los datos se da uno cuenta de que aquello que te dicen que es, ¿no?, una amenaza la llegada en pateras y cayucos parece, bueno, la llegada por costas a las fronteras españolas solo es el 1% de la inmigración. El 70% de la inmigración que llega, en el caso de nuestro país, llega por el aeropuerto de Barajas. La gente llega con un permiso de turista, con nada, con un pasaporte. ¿A dónde viene? Vengo a ver un partido del Real Madrid, vengo a ver la Champions, vengo a conocer, y pasados los 3 meses de estancia como turista, se quedan en situación irregular, y esa es la inmigración más frecuente. Esta imagen de llegadas a las costas de hombres en edad militar, bueno, pues es que es interesante, porque las cosas no son porque sí. O sea, todo tiene un trasfondo, y el conocer estas situaciones nos permite aclarar muchos de los bulos que se relacionan con la inmigración. La inmigración como problema, la inmigración como origen de la delincuencia, de todos nuestros problemas, del mercado de trabajo, ¿no? Yo lo llamo el inmigrante de Rödinger, porque al mismo tiempo que viene a quitarnos el trabajo, viene a vivir de las ayudas sin dar un palo al agua, ¿no? Que es una cosa o una cosa o la otra. Bueno, pues la información es la que desmonta este tipo de bulos. Bueno, ¿qué son las políticas migratorias? Porque ahora vamos a ir aterrizando ya a cuáles son los retos del trabajo social. Las políticas migratorias son la forma en que los estados modernos tienen de gestionar. Es que me desconcierta un poco que veo al mismo tiempo la diapositiva siguiente y creo que he pasado y no he pasado. Las políticas migratorias son la forma que tienen los estados modernos de organizar algo que es un fenómeno natural y social, las migraciones. Si existen, si ya hemos visto que existen y van a seguir existiendo, ¿qué tienen que hacer los estados modernos? Gestionar de alguna manera ese fenómeno. Tampoco podemos caer en el buenismo de, bueno, es que hay que dejar que todo, pues está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el mundo tiene derecho a. Bueno, hay que entender que las migraciones son un reto para las sociedades de acogida, porque transforman todo, transforman la cultura, ya se ha ido el decano, transforman la educación, transforman todo, el mercado laboral. De la mano de los estados está que las políticas de gestión de ese fenómeno permitan que esa transformación sea una transformación enriquecedora o que se convierta en un problema. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas migratorias? Esto para que vayamos situando el papel del trabajo social en este fenómeno social. Pues tradicionalmente los objetivos de las políticas migratorias son 2. Regular los flujos de entrada y salida, quién entra y qué requisitos necesita. Y por otro lado está el gestionar la integración de los que ya están aquí. Hay muchos países que solo tienen una frontera, un enfoque de seguridad, el primero. Solamente establecen quién entra y quién no. Hay otros países que tienen las dos. Tienen una política de orden de gestión de la frontera, pero también tienen una política que gestiona la integración de los que ya están aquí, a qué derechos tienen, acceso a qué derechos tienen, y sobre todo el modelo de convivencia por el que se opta. Los estados deciden de forma más o menos consciente, a veces no toman la decisión conscientemente, pero generalmente todos los estados han decidido que entre el multiculturalismo y la asimilación, usted va a recibir todos los derechos si se comporta como nosotros. Asimilación. Usted puede convivir con nosotros, mantener su cultura, tal. Multiculturalismo. Ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo. Los dos tienen sus pros y sus contras. Y luego tenemos, muy importante también, analizar las consecuencias de ser extranjero en un país. Pues la principal consecuencia es un estatuto de derechos y libertades diferente al nacional. Esto en trabajo social fue una de las primeras cosas que yo le contaba a Pablo, por las que yo tuve que estudiar Derecho de Extranjería. Yo llegué en el año 99 al Servicio de Asuntos Sociales y venían estudiantes, la Universidad de Salamanca tiene muchos estudiantes extranjeros, venían estudiantes colombianos. Pues mira, ¿y puedo trabajar? Pues no lo sé, me pasaba el día
pues no lo tengo que consultarlo. Y le consultaba a un profesor de Derecho Administrativo, que ahora es el actual rector de la Universidad de Salamanca, y entonces el derecho administrativo, el derecho de extranjería forma parte del derecho administrativo, y estaba todo el día tocando la puerta. Oye, y tienen... Claro, es que si no sabes, si no conoces los derechos que tiene un determinado colectivo, no puedes ni empoderarlos en su defensa, ni defenderlos. Entonces, la primera consecuencia de ser extranjero es que uno no tiene, yo no conozco ningún Estado moderno que el extranjero tenga el mismo catálogo de derechos y libertades que tiene un nacional. El extranjero tiene una serie de derechos diferentes y nosotros en trabajo social tenemos que saberlo. Yo a los alumnos en la clase de la asignatura de inmigración les digo, tenéis que aprender derecho de extranjería, no vais a ejercer como abogados de extranjería, pero tenéis que saber qué derechos tiene una persona. De hecho, la asignatura que yo imparto responde a una pregunta, toda la asignatura, que es ¿a qué tiene derecho un extranjero? Y siempre les digo, pues depende. ¿De qué depende? De su estatus jurídico. Si está en situación irregular, tendrá una serie de derechos. Si está en situación regular, si es solicitante de asilo, si es refugiado, si ya le han reconocido el estatus, tendrá otro conjunto de derechos. Como trabajadores sociales no podemos vivir de espaldas a esto. A lo mejor hace 20 años podíamos no saber, como me pasó a mí, de derecho de extranjería, pero es que ahora tenemos que saber, todos tenemos que saber qué derechos tiene un determinado, y generalmente el conjunto de derechos siempre es menor. Bueno, los derechos y libertades de los extranjeros en España. Si antes hablábamos de la Constitución, y ahora tenemos hasta las 6:30, ¿verdad? Un poquito antes. Sí, vale. Después. Si antes hablábamos de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decíamos, ¿qué hay? ¿Qué dice esta Declaración de los Migrantes, del derecho a migrar? Bueno, pues la Constitución española no dice nada. Es que esto está reconocido, no dice nada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner en situación en el año 78, y hemos visto antes cómo era la cifra, la curva. Si nos remontamos al año 78 en España, no es que no hubiera inmigrantes. Yo creo que en el año 78 escasamente estaban los argentinos exiliados por la dictadura y chilenos. Esto era lo más exótico que había en nuestro país en esa época. Claro, ¿qué hizo el legislador? ¿Qué hicieron los padres y madres de la Constitución en el 78? ¿Cómo vamos a legislar qué derechos y libertades tiene un extranjero? No hay. Bueno, pues vamos a dejarlo de la manera más aséptica que es, tendrán los derechos que recojan las leyes y los tratados. Ya está. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos remite? Pues al Tratado de la Unión Europea, al Pacto Mundial para la Migración y a la Ley de Extranjería, a la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, al Reglamento de Extranjería. Entonces, bueno, pues no hace ninguna referencia a la Constitución española a qué derechos tienen y qué derechos no tienen, remite a las leyes. Entonces estamos un poco al albur de lo que en cada momento se legisle acerca de derechos y libertades. 3 regímenes, así a grandes rasgos. El régimen comunitario, cualquier persona no nacional, pero que en cambio tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea. Tienen un régimen prácticamente similar al de los nacionales. Un nacional comunitario, excepto por el derecho al voto en las elecciones generales y poco más, el estatus no tienen que pedir un permiso de trabajo, pueden residir. De hecho, no se pide el permiso, se notifica. Cuando te mueves en un Estado de la Unión Europea, notificas al Estado que estás allí, pero no tienes que pedir una autorización como tal. El régimen general, cualquier extranjero extracomunitario que tenga nacionalidad de un país que no sea de la Unión Europea. Y el régimen de protección internacional, el derecho de asilo. La ley de asilo, que la tenemos desde el año 2009, si hemos dicho que desde el año 2015 la llegada de solicitudes de asilo a nuestro país se ha duplicado y triplicado año tras año, pues podemos imaginar que tenemos una legislación en derecho de asilo pues muy poco adecuada para el momento. Bueno, sí, me despista, tengo que mirar allí mejor que aquí. Bueno, las políticas migratorias en nuestro país. ¿Qué ha hecho nuestro país? Bueno, pues
se caracteriza, a mí hace poco me preguntaban, ¿y la política migratoria española? Yo decía, la política, la no política, porque realmente, y a lo mejor es el secreto del éxito, no hemos tenido una política de gestión migratoria consciente. De hecho, el primer plan de integración de los inmigrantes de ámbito nacional lo tuvimos en el 2007. Pues en 2007, con la crisis económica, estaban empezando a marcharse algunos a sus países de origen. 2007. Y hemos visto que desde el año 1999 el aumento era exponencial, ¿no? Pasamos de 0 a 100, de menos de 1 millón a casi 6 millones de personas. Somos el país del mundo con una concentración del fenómeno migratorio más intensa en un periodo de tiempo más corto. Esto, en los estudios migratorios, España es el paradigma de en qué país se convirtió, se dejó de ser un país de emigrantes en un país de inmigrantes en prácticamente 10 años. Somos nosotros. ¿Qué hicimos en este tiempo? Bueno, pues mal que bien no ha salido mal la cosa. ¿Cuáles son los principales problemas? La falta de previsión. La falta de previsión que nos ha llevado a hacer una política reactiva. De cada cosa que había, se reaccionaba. Ahora han llegado, bueno, pues vemos a ver qué se hace, pero no había una política de previsión. Hasta el año 1999 estábamos creyendo que esto de la inmigración era algo que le pasaba a Alemania, a Francia, pero a nosotros no. Bueno, pues ocurrió. Y luego tenemos un problema muy grave que es yo percibo como uno de los principales problemas es la división competencial. Si hemos visto antes que las políticas migratorias se dividen entre la gestión de la frontera y la gestión de la integración de los que están dentro, pensemos en nuestro entorno. ¿Quién gestiona la frontera? Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía. ¿Quién gestiona la integración de los que ya están? Las comunidades autónomas, los servicios sociales, la asistencia sanitaria, la educación. Si esto es un conflicto diario, si lo que la seguridad social le dice a un ciudadano extranjero es diferente a lo que le dice el Ministerio del Interior y lo que le dice la Junta y lo que le dice el Ayuntamiento, la división competencial en materia de extranjería es nuestro principal lastre y en el ejercicio profesional se ve muy bien. Bueno, esto era lo que comentaba. Bueno, ya pasamos a los retos. Veo, sí, rápido. Porque además son más preguntas para que nos movilice a todos nosotros para movilizar nuestras propias conciencias personales y profesionales. Yo los he dividido en retos para la disciplina, retos para la profesión. Reto para la disciplina, la formación en Derecho Migratorio y Derecho de Asilo. Esto, yo, de hecho, lo tengo en la lista de pendientes, nunca encuentro tiempo, ponerme a estudiar los planes de estudio del grado en Trabajo Social de todas las universidades, para ver dónde se estudia. Yo fui este verano a la Complutense a un congreso y llevaba esto como una propuesta, la formación en Derecho Migratorio y Derecho de Asilo para trabajadores sociales. No sé si, bueno, sois conscientes en la actividad profesional, yo lo veo con los estudiantes de trabajo social. Cuando yo les doy la asignatura en cuarto, les digo, ¿quién no ha visto en las prácticas ningún caso que haya tenido que hablar de un permiso de trabajo, un permiso de residencia, de una reagrupación familiar? ¿Quién no ha visto nada? No hay nadie. Hagas donde hagas las prácticas, en un CEAS, en un hospital, en un centro de salud, donde vas a ver, va a aparecer el fenómeno de la inmigración en algún momento. Te va a llegar un extranjero comunitario. Es que es búlgaro. Pues búlgaro es comunitario. Y no podemos, un trabajador social no se puede poner a mirar ahí a ver si Bulgaria es miembro de la Unión Europea. No, yo siempre les digo, esa es una pregunta que seguro va a caer en el examen. Un ciudadano de un país acude a la trabajadora social del CEAS y viene a preguntar si puede optar a determinada prestación o ayuda. ¿Puede o no puede? ¿Es comunitario o no es comunitario? Entonces, claro, les digo, tenemos que saberlo, no podemos, un trabajador social no se puede poner a mirar a ver si Bulgaria es de la Unión Europea o Rumanía, ni se lo podemos preguntar a él, ¿no? Entonces, la formación, primero la formación, lo dice el libro blanco, no dice exactamente formación en migraciones, pero dice el libro blanco que tenemos que formar profesionales en el contexto de las nuevas realidades sociales. Ya hemos visto, es una realidad.
la inmigración en nuestro contexto más cercano y en nuestro contexto más amplio es una realidad. Bueno, esto también sobre la disciplina. Este verano me pidieron, estuve en la UNAM en México y me pidieron que hablara de los retos del trabajo social en España. Estaba una profesora, hablaba de los retos del trabajo social en México y yo me puse a buscar y encontré un artículo está en el preprint, está accesible en abierto, el presente y futuro y los desafíos del trabajo social, de julio del 23. Es un profesor de una universidad africana. Dije, bueno, voy a ver qué dice este señor. Bueno, dice, importante, el rápido aumento de la inmigración, bueno, cita a otros autores y vuelve a citar otra vez. La defensa de los derechos es fundamental. O sea, en cualquier documento que busquemos sobre los nuevos retos del trabajo social está el mundo en movilidad, la movilidad humana. Es que en la pandemia ha habido gente que se ha desplazado a trabajar a otro estado de la Unión Europea y ha firmado un contrato de trabajo con otro estado. Tenemos que saber de derecho migratorio. Tenemos que tener, por lo menos, le digo a los alumnos siempre, que cuando alguien venga y os diga que es apátrida, no pongáis cara de ¿qué? Es apátrida, o sea, tiene un estatus determinado, es solicitante de asilo, lo es hasta que le digan si sí o si no, es refugiado, ya tiene otro catálogo de derechos. Entonces, importantísimo para nosotros como profesionales es tener formación en derecho migratorio y derecho de asilo. Bueno, los retos de la profesión, esto voy a ir un poquito más rápido porque lo he dividido también, lo he dividido también en algo macro y en algo micro. En algo macro, que tengamos la capacidad de diseñar y gestionar nosotros las políticas migratorias. Esto también es algo en lo que nos tenemos que empoderar. No podemos ser los que ejecutan las políticas que diseñan otros. Lo diseña un sociólogo y nosotros lo que nos digan. No, ya tenemos la formación, el nivel profesional para diseñar y gestionar políticas migratorias. Entonces, esto es lo primero que tenemos que reivindicar. Y por otro lado está la atención, ¿no? Ya a nivel más micro, y yo lo he dividido, y aquí voy a ser ya más rápida porque esto yo creo que casi todos los que provenimos del ejercicio profesional lo vamos a identificar. La atención y necesidades básicas de los recién llegados. Esto es un mantra y debería ser un mantra en trabajo social. Las personas que llegan y en el momento en el que llegan, lo primero que necesitan es atención, necesidades básicas. Y cuando hablamos de necesidades básicas, los que estáis en el ejercicio profesional lo sabéis. Necesidades básicas. No hay mucho más que añadir. La integración estructural. Una vez que ya están aquí, que ya llevan aquí mucho tiempo, lo que llamamos la integración estructural es, a medida que pasa el tiempo, el extranjero tiene que tener reconocido un catálogo de derechos mayor. Esto es un tema un poco polémico, sobre todo en las facultades de Derecho, pero es, por ejemplo, el derecho al voto. El derecho al voto, o sea, ¿alguien entiende que personas que llevan viviendo entre nosotros 10 años, 15 años, 20 años y sigan sin poder votar en unas elecciones porque no tienen la nacionalidad, porque no son ciudadanos? Bueno, esto es un tema, ya os digo, que polémico. Lo que sí es importante es el principio de normalización. No debemos crear ni fomentar servicios sociales ni servicios específicos para la población inmigrante. El principio de normalización es garantizar el acceso a los mismos servicios que el resto de la ciudadanía. Solamente debe haber servicios específicos en aquellos casos en los que estemos ante una necesidad manifiesta. Por ejemplo, cursos de lengua y cultura para facilitar o fomentar la integración. Pero no rectifiquemos hasta para los servicios. Es que estos servicios son específicos para inmigrantes. No, el inmigrante lo que tiene que acceder es a los servicios que accede cualquier ciudadano. La alfabetización jurídica del colectivo, el empoderamiento. Muchas veces los inmigrantes el problema que tienen es que no saben qué derechos tienen. ¿Qué van a reclamar? Ayer estaba viendo yo un vídeo de alguien que hablaba de Fundación CEPAIN, hablaban de la denuncia de los delitos de odio. Claro, yo sufro delito de odio por cualquier motivo y yo voy y denuncio. Pero ¿y el inmigrante en situación irregular? ¿Dónde va? ¿A la Policía Nacional a poner una denuncia? ¿A decirle a la Policía Nacional que le han gritado, que le han insultado, que le han discriminado?
Bueno, es que muchas veces no. Mujeres, las mujeres víctimas de violencia de género, efectivamente. Yo he estado en una reunión. Sí, efectivamente, pero no lo saben. Las mujeres, sí, una mujer que denuncia violencia de género tiene derecho a recibir, independiente de su pareja, un permiso de residencia. Por eso hablo de alfabetización jurídica, porque muchas veces el inmigrante desconoce los derechos que tiene. Entonces, algo que tenemos que hacer, esto del street law yo lo he aprendido de los compañeros de la Universidad de Alcalá de Henares, que tienen una clínica jurídica también, que hablan de eso. Hablan de alfabetización jurídica y de street law. Es llevar el derecho a la calle, a los ciudadanos. ¿Usted qué derechos tiene? Pues tiene este y este. Es muy interesante, buscarlo. Street law, alfabetización jurídica, porque es un concepto que yo creo que en trabajo social tenemos que adoptar. Bueno, tenemos las familias transnacionales y la reagrupación familiar. Estaríamos en una primera fase y una segunda fase. Familias transnacionales, mujeres, hemos dicho que la migración se feminiza. Mujeres que migran, que están en cuerpo, están aquí, pero han dejado a sus familias en el país de origen y siguen enviando dinero y siguen teniendo ahí a sus hijos. Este tipo de familias necesita una atención específica y en algunos casos acaba en reagrupación familiar, pero otras veces no. Otras veces los hijos han cumplido los 18 años y ya no es posible, ya no pueden reagruparlos, por lo menos por esta vía. Entonces, este también es un perfil migratorio que necesita la atención del trabajo social. Y bueno, y una que me interesa especialmente, que son la integración de las segundas generaciones, los llamados nuevos españoles, que son, pues si aquí hay aficionados al fútbol, en el último mundial asistimos como en la selección de Marruecos había muchos chicos nacidos, que la gente decía, pero si ha nacido en España, ¿por cómo no juega con la selección española? Nacidos y criados en barrios de Madrid. Bueno, son segundas generaciones de inmigrantes. Muchos ni siquiera deberían llamarse segunda generación de inmigrantes, porque no han sido nunca segunda generación. Ellos no son migrantes, son de aquí. Y se enfrentan continuamente a, ¿y tú de dónde eres? Yo de aquí. ¿Tú de dónde eres? Yo del barrio Garrido, o del barrio tal. Pero es que, sí, pero ¿de dónde es tu familia? Bueno, pues el papel de la integración de las segundas generaciones depende también de la sociedad de acogida, no depende de ellos. Luego decimos, es que no les percibimos nunca como parte. Entonces, hay un libro muy interesante recibió el premio el autor Portes, es de origen cubano, pero trabaja en una universidad de Estados Unidos, es un sociólogo, y Rosa Aparicio de la Universidad de la Complutense de Madrid, o de la Autónoma de Madrid, es Aparicio y Portes, sobre se llaman los nuevos españoles, y habla de todos los problemas que tienen estas segundas generaciones, mal llamadas segundas generaciones, en su integración. Y por último, y no por ello menos importante, y lo he llamado con toda la intención, los menores migrantes solos. Si la inmigración como problema me conmueve, MENA, es que se ha pervertido tanto el término, es un insulto. Es que he visto un MENA. ¿Qué es un MENA? O sea, son menores y prevalece la condición de menor por encima de extranjeros. Entonces, el extranjero será después, cuando cumplan los 18 años y sea un extutelado de la administración. Pero mientras tanto son menores extranjeros solos y solas. Y está hecho con toda la intención el solos. Los alumnos míos en trabajo social me preguntan, ¿y no hay niñas? Cuando les doy las cifras siempre digo, ¿no hay niñas? Y yo la primera vez que pregunté a gente que trabaja en la frontera de Melilla, digo, ¿no llegan niñas? Y me dicen, no, las niñas sí salen de los países de origen, pero no llegan. Son las que se van quedando. ¿Cómo conmueve? O sea, sí hay niñas que salen de sus países de origen, se quedan por el camino, en redes de prostitución, asesinadas. Claro que salen, pero no llegan. Entonces, los menores migrantes solos, aquellos niños y adolescentes que llegan solos o que llegan en compañía de un adulto
y luego pierden la compañía del adulto. A veces también vienen en compañía de un adulto que no es su tutor o que no es su progenitor. Entonces, esta es otro de los retos para el trabajo social, el trabajar con estos menores, porque llega un momento en que cumplen 18 años y se convierten en extutelados. Entonces, todos los que tenemos adolescentes y preadolescentes a nuestro alrededor sabemos que nadie cuando cumple los 18 años está como para que el sistema le diga hasta luego, ya tiene usted exactamente ya tiene usted la mayoría de edad, lo sentimos, pero ya la administración no se puede hacer cargo de usted. Búsquese la vida. Y ahora se ha hecho una reforma del reglamento de extranjería que permite que cuando tienen que renovar su permiso ya no se les exija los ingresos económicos que se les pedían antes, porque se les pedían 2.500 euros. Pero si ni en la universidad no ganamos eso. ¿Cómo le voy a un menor extranjero extutelado que al año siguiente de alcanzar la mayoría de edad te demuestre que gana 2.500 euros para darle el permiso? Claro, caían en la situación de irregularidad de forma sobrevenida. Y luego, pues mira, es que están en la calle. Claro, si es que el sistema no facilita él. Y me gustaría acabar con una frase de una persona a la que quiero mucho y que me ha ayudado a formarme todos estos años en Derecho de Extranjería. Él es catedrático jubilado ya de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas, de la Universidad de Valencia, fue el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, ha sido senador y es un estudioso de los derechos de los migrantes. Él es catedrático de Filosofía del Derecho, no es ni siquiera de Derecho Migratorio. Y me gusta mucho este tuit que puso fue en 2018, en el que dice que esto no es una cuestión, es lo que nosotros en trabajo social llamamos, son derechos, no caridad. Pues es lo mismo, no se trata de compasión, no se trata de pobres inmigrantes, como nosotros nos recibieron bien cuando fuimos emigrantes, ahora debemos hacer... No, es una cuestión de derechos, es una cuestión de respeto a la legalidad internacional, a los convenios, a los tratados. Si hemos firmado la Convención de Ginebra por los refugiados, cuando alguien llega a frontera no le podemos abrir la puerta y decirle lárguese. No, tenemos que saber cuál es su situación, si huye de una situación de conflicto, y hasta que no sepamos todas esas, no se le puede devolver. Entonces, no se trata de compasión, se trata de derechos. Pues nada más, ahí dejo, ahí está mi correo y todos mis datos de contacto, por si algo a lo que he hecho referencia, que puede que haya hecho referencia a algún informe, algún dato, alguien lo necesita, yo estoy disponible siempre para todo. Muchas gracias. Nuria. Me ha gustado 3 minutos. Bueno, pues tenemos unos minutos para el debate. El tema seguramente nos ha sugerido muchas ideas, seguramente algunos comentarios que podemos compartir. Y bueno, pues tenemos unos minutos, 10 minutos, pues para si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta a Nuria. Como habéis visto, pues nuestras expectativas no se han visto para nada frustradas, sino todo lo contrario, más que cubiertas. Y bueno, pues es el turno del auditorio. Yo he visto a todas mis compañeras aquí asentir. Sí, aquí hay gente que no se ha aguantado. Y a mí me encanta este feedback es importantísimo, sí, porque bueno, pues cuando ves que es que son temas que conmueven, porque son sí. temas que afectan en aspectos nucleares, que bueno, en trabajo social trabajamos con cierta frecuencia, de valores, de principios esenciales que se ven totalmente arrollados, vulnerados, atropellados en este colectivo. Esmeralda, tú puedes. El del micro. A ver, no tengo ninguna cuestión así que concretar, pero me han surgido muchas ideas. Pues, por ejemplo, lo que dices de los menas, o sea, dices mena y ya es un término despectivo, absolutamente. Y detrás de un mena hay un niño o una niña, principalmente un niño, por lo que dices tú. Y no hemos parado, yo no me había parado a pensar por qué suele ser un niño y no una niña, ¿no? A pesar de que sabes sobre trata de personas con fines de explotación sexual o explotación laboral incluso, ¿no? También. O sea, quiero decir que eso es que no tenemos corazón cuando decimos mena
y lo decimos con desprecio y no vemos que detrás hay un niño, y un niño solo, sin un adulto que le esté orientando. O sea, cuando tenemos a los nuestros, es que solo nos falta llevarlos en brazos. Eso por un lado. Luego, he acordado mucho del término de Adela Cortina, de nuestra queridísima Adela Cortina, que nos encanta aquí a todos, somos superfans, todos, yo creo, los trabajadores sociales, de la porafobia, ¿no? Sí. Es decir, inmigrantes extranjeros, bueno, depende de dónde vengan y del color de la piel que tengan, ¿no? Y del dinero. Pero sobre todo también del color. Si tiene, es hombre blanco, es que hay un top en eso. Entonces no nos importa que sea extranjero, es que es guay. O sea, alguien extranjero con pasta y que sea blanco y hombre, es que nos flipa. Pero como sea un poquito moreno y sea pobre, o sea, ese término a mí me parece buenísimo, el término de aporafobia y del odio. No es el odio al extranjero, es el odio al pobre, porque no nos gusta la pobreza, pero nos provoca rechazo. Nos incomoda. Y como tenemos además, eso nos incomoda mucho, como tenemos además mucha manía a que la piel no sea blanca, porque la belleza está en lo blanco y lo de color no nos suele gustar. Vamos, creo que estoy lanzando un poco de sugerencia, o sea, cosas que se me han ido ocurriendo cuando ibas comentando, que lo has apuntado tú. Y bueno, ya como que me he bloqueado pues un poco. Yo al hilo de lo que está comentando, ahora te doy la palabra. Esmeralda, me ha llamado la atención, y es una pregunta que te quería hacer, el término que has utilizado de politización, es decir, el uso de la inmigración. Yo creo que el término, a mí por lo menos me rechina un poco, porque yo creo que politizar las cosas es algo bueno, es decir, es meterlo en el debate político, que al fin y al cabo es lo que nos salva y nos permite ordenar las cosas, cambiar el curso de las cosas, de los acontecimientos. Yo lo llamaría directamente criminalización para uso político, es decir, criminalizar al inmigrante para enfrentar y sobre todo para hacerle el chivo expiatorio de todos los problemas, forzando la lógica hasta donde se pueda y más allá, ¿no? Y bueno, el tema de los menores, a mí me llama la atención de que, bueno, los menores, yo qué sé, es como es lo más tierno que hay, ¿no? Lo que más protección incita el espíritu maternal, paternal, pero bueno, eso se salva. Bueno, está primero ella, bueno, o al menos he visto. Bueno, pues venga. Sí, pero lo de los menores, que es terrible, pensemos que los menores nacionales que están bajo tutela a los 18 años también los ponen en la calle. Es decir, que ya es un problema que trasciende la migración, es que es un problema social nuestro. De insensibilidad es decir, total, tú quitas, sí, pero se van a la calle también. Sí, tienen una serie de derechos y tal, pero quiero decir que si ahondamos en eso, esto es llevar a un extremo, o por lo menos yo lo veo así, algo que ya a mí me preocupa de fondo, que es que no se puede llegar a la mayoría de edad y que de repente estés sin un apoyo, una protección. Plantas en la calle, sí, es verdad. Bueno, primero felicitarte, me ha encantado la charla, y luego comparto las reflexiones de las compañeras, pero creo que la academia tiene que tomar nota, porque en los planes de estudio no se prepara para nada a los futuros estudiantes sobre este tema. Yo creo que es un reto, alguien que haga el TFG o la tesis sobre... Efectivamente, o sea, yo creo que es un hándicap y una debilidad. Y ha sido un cambio en los últimos 20 años. Carmen. Podría usar yo porque cojo el teléfono, pero yo le he visto primero a la presidenta. Yo te he visto a ti primero. Me levanto porque tengo la falda súper recogida y estoy un poquito... Bueno, mira, a mí me suscita muchas emociones. La primera emoción es este foro es un foro que comprende, que reconoce y donde tú abundas en algo que tenemos ya muy claro y en lo que creemos. Es un foro pequeño, no representativo de lo que tenemos ahí fuera.
Estoy ya imaginándome las reuniones familiares en Navidad, donde tienes que explicar, aunque ya estás agotada, porque evidentemente predicas en el desierto. Esto lo reconocemos 4 personas en un mundo de insolidaridad, en un mundo de miedo, en un mundo de xenofobia, donde todo lo que oyes y escuchas es actitudes que no se van a modificar, porque no quieren modificar. Entonces, simplemente eso, o sea, no es aquí donde hay que lanzar estas ideas y estos mensajes. La criminalización de la persona que viene de otro sitio, que es de otra manera distinta, no sé si podemos hacer algo contra ello, porque la gente no quiere hacer nada, la gente no quiere reconocer nada. Entonces, de verdad, es un problema, ese sí que es un problema social, muy grave, y es, solo quiero todo para mí, y que no venga absolutamente nadie a cuestionarme nada. Y ya está. Excepto si necesito a alguien que cuide a mis hijos, a mis mayores, me limpie la casa. Sí. Es el discurso utilitarista de la inmigración, mientras los necesitemos. Sí. Sí. Pero que sea una panchita. Sí. Que no sea negra, porque las manos negras a mi padre no le gustan. Efectivamente. Que hable español, por supuesto. ¿Ibas a decir todo? Sí, yo iba a decir, bueno, me ha encantado, Carmen, tu intervención, y me ha gustado muchísimo la conferencia. ¿Qué ha dicho Carmen? ¿Qué ha dicho Carmen? La falda. Todos tenemos un cuñado de esos igual, ¿eh? Su cuñado. El cuñado que se le hizo. Ay, por partida doble. Bueno, pues sí, exacto. Bueno, que quería decir que muchísimas gracias, Nuria, por tu intervención, que me ha encantado la charla y ha sido súper interesante. Y además nos has removido muchas cosas y nos has planteado muchos retos. Y quería retomar uno que ha comentado Sonia, el de la academia, pero también, y aprovechando que hoy hemos firmado los convenios con los colegios, entre los colegios y la universidad, porque el tema de los prejuicios y estereotipos y discriminaciones hacia colectivos en el ejercicio profesional está, lamentablemente lo digo con tristeza, muy extendido. Entonces, esa labor de los colegios en colaboración con las universidades, con la academia, con los que estamos trabajando en el ámbito de la formación, me parece que es clave, ¿no? Y entre otros muchos ámbitos, este podría ser uno de formación y de difusión, ¿no? De un mensaje que luche contra esto que tú estás comentando, que lo tenemos muy, muy cercano, ¿no? Y muy interés. Sí, venga. Es muy importante que conozcamos los datos, porque hay una creencia popular de que la persona migrante viene, por supuesto, a quitarnos el trabajo. Trabajos súper cualificados que gana la gente un montón de pasta. Pero además es que viene a colapsar nuestros servicios sociales, porque están continuamente pidiendo ayudas, continuamente en el médico, continuamente aprovecharse de nuestra sanidad universal, etcétera, etcétera. Y es completamente irreal. La mayoría de las personas migrantes que están ahora mismo en España son personas jóvenes que gozan de salud. Y es que además, aunque tengan algún accidente, si tienen trabajo y excepcionalmente lo puedan tener, si pueden no van al médico. No van a ir jamás a cogerse una baja, porque es que ganan 800 euros y es imposible que puedan vivir de lo que luego la Seguridad Social les pueda pagar. Y es muy importante que la gente conozca esos datos que son objetivos. Totalmente. Ahí donde no te pueden cuestionar tu ideología. El dato mata el relato, es lo que... Yo tengo una clase de la asignatura, que a veces la he utilizado cuando me han pedido que diera una charla, sobre la percepción sobre la inmigración en algunos aspectos, el mercado de trabajo, el sistema de pensiones, la asistencia sanitaria y la realidad, con datos, no percepciones, con datos. Y casi siempre el dato, lógicamente, mata el relato y el bulo, la percepción está malintencionada de que hacen un abuso excesivo. Bueno, pues es fácilmente desmontable. Y normalmente son personas mayores, sí. Casi siempre de los pueblos de alrededor de su ciudad. Totalmente.
Es verdad. ¿Alguna intervención más? Tenemos ahí una palabra pedida y creo que va a ser la última. ¿Hay alguna más? Pues esa va a ser la última. ¿Tú también? No. Sí, bueno, sí. También. Sí. Hola. Bueno, enhorabuena también por tu intervención. A mí también me ha gustado, que venía tan agotada y estoy tan contenta de haber venido ahora mismo. Bueno, una de las cosas rocambolescas que vemos en el trabajo del tema de la inmigración es en los solicitantes de asilo que cuando tienen esa solicitud trabajan con su permiso de trabajo y un año y medio después, cuando se lo deniegan, pasan a ser irregulares totalmente, les dicen que se marchen del país, que evidentemente, como la gran mayoría que vienen, no lo hacen, pero que se encuentran con una indefensión tan grande que la ley continúe en esta situación. Bueno, me parece una de las cosas más terribles que nos encontramos, porque es verdad que el que viene de irregular o viene con su visado de turista con la idea de estar 3 años, pedir el arraigo, etcétera, lo asume desde el principio, pero el que viene con el que solicita el asilo generalmente con la idea de que a lo mejor tiene la suerte de recibirlo, cuando recibe el no, yo creo que es volver a empezar, ¿no? Psicológicamente es bastante duro para ellos y es una situación que nos encontramos terrible. Te estoy escuchando, pero estoy buscando al mismo tiempo. Yo trabajo, es una asignatura de la Facultad de Derecho, de Criminología, Derecho y Ciencias Políticas. Tenemos una clínica jurídica. Esto es algo que existe en el ámbito del derecho, en el mundo anglosajón, que son las clínicas pro bono, y yo trabajo en la línea de migrantes y derechos. Si entras aquí, es fácil, clínica jurídica USAL. Si entras en líneas de actuación y te vas a migrantes y derechos, a ver ahora si esto carga, migrantes y derechos están todos los informes. Uno de los informes que hicimos hace 3 años, están, mira, aquí al final, aquí lo puedes consultar todos. Uno es el de qué ocurría con los solicitantes de asilo cuando ven denegada su solicitud. Hasta entonces, y nosotros presumimos mucho en la clínica jurídica de que tuvimos nuestro granito de arena, está ahí en esta modificación de la normativa. Hasta entonces, por lo menos en Salamanca, cuando recibían la denegación venía alguna orden de salida. Tiene usted 15 días para abandonar el territorio nacional. Lógicamente la gente no lo hacía, pero perdían el permiso de trabajo, la Seguridad Social les daba de baja, el empleador con el que estaban trabajando de forma regular, a lo mejor 2 años y 3 años esperando la resolución, les salía, les avisaba, decía que me ha llegado, que te ha dado de baja la Seguridad Social, que hacía el empleador. Se creía que podía, aunque presentaran recurso, no tenía un efecto suspensivo. Hicimos un informe y con los estudiantes de la clínica jurídica, creo que se llama el de propuesta, informe sobre los efectos suspensivos de los recursos presentados por los solicitantes de protección internacional de 2021. Con este informe demostramos que las directivas comunitarias de acogida, de asilo, de 2013, dicen que el solicitante de protección internacional, cuando ve denegada su solicitud, si presenta un recurso, debe tener un efecto suspensivo y debe mantener todos los derechos hasta que se resuelva en última instancia, judicial o administrativa, el recurso. Lo que significa que agotar el recurso administrativo o judicial es muy largo. Tenían que mantenerlo. Los únicos países que no lo estaban haciendo eran España y Hungría. A Hungría ya la había sancionado la Unión Europea por hacer esto, por no garantizar los derechos. Nosotros hicimos el informe y empezaron los abogados de extranjería a presentar los recursos alegando, además ponían el enlace de nuestro informe. Empezó el Supremo, hay una sala del Supremo que empezó a fallar y todo lo que fallaba utilizaba la expresión de nuestro informe y empezaron a decirnos, es un orgullo, los estudiantes de la clínica estaban felices, ya no se les da la orden de salida. Y luego hay otro informe posterior, que es este informe sobre el derecho al trabajo de los solicitantes de protección internacional con resolución. Ya no tenían que abandonar el país, pero les retiraban, ese fue el año siguiente, les retiraban el permiso de trabajo. Entonces, también ahí hay un informe, los que lo necesitéis podéis acceder y si hace falta nos escribís a la clínica, porque ayudamos
en la elaboración de los recursos, le hacemos el seguimiento de los recursos y trabajamos con los abogados de extranjería. En principio con los de Salamanca, pero también conocemos a los abogados de extranjería del resto de Castilla y León, de Fundación CEPAIN, de Acoge. Entonces es algo que en trabajo social pues tenemos que conocer para poder informar correctamente. O sea, usted no tiene por qué perder ninguno de los derechos que tiene. Y bueno, y luego está aquí el informe sobre la necesaria clarificación del derecho a la asistencia sanitaria. Castilla y León no es la peor, pero que todavía tengamos menores a los que no les dan la tarjeta sanitaria, porque pero este niño ¿de dónde viene? ¿Y quiénes son sus padres? Y, mire, es que no, la Convención de los Derechos del Niño dice que el menor tiene que tener, igual que el derecho a la educación, ya haremos el papeleo correspondiente. Usted asígnele un pediatra y dele cita para la revisión del niño sano, para la vacunación. Bueno, pues todavía hay que estar en los centros de salud, pero este niño mire, hace falta que le traiga la declaración. No, nos vamos a la Fiscalía de Menores ahora mismo a decir que tenemos un menor al que no le dan consulta con el pediatra ni la tarjeta sanitaria y tiene derecho, es menor. Bueno, menos mal, esto es un poco esperanzador, vale. Un poco alentador con tan malas noticias que hemos visto. Aroa. Espera, Aroa, que si no te escuchan allá ¿Dónde en la lejanía. Bueno, primero, enhorabuena, me ha encantado tu exposición. Y yo te pregunto, cuando yo tengo una persona irregular, tiene derecho a tarjeta sanitaria, pero llego a los 3 años, empiezo mis trámites para regularizar mi situación y me quedo sin tarjeta sanitaria hasta que tengo un contrato formal. ¿Ese limbo? ¿Qué hacemos con ese limbo? El tema de la asistencia sanitaria, bueno, sabéis que la azarosa vida del reconocimiento de derecho a asistencia sanitaria empieza en 2012, cuando se retira la condición de beneficiario a no solo inmigrantes en situación irregular, también a todos los autóctonos que cumplían más de 25 años y ya no les correspondía la asistencia sanitaria con sus padres, que parecía que eran solo inmigrantes en situación irregular. Cuando se vuelve a reformar la ley en 2018, que parecía que habíamos vuelto a la universalidad de la asistencia sanitaria, realmente la reforma del 2012 y la de 2018 nos han quedado agujeros todavía en el sistema por el que se nos cuela la gente. Y ese es uno. Otro es que si entre el 2012 y el 2018 había 3 colectivos, menores, embarazadas y urgencias, que estaba siempre garantizado, con la reforma y el supuesto acceso a la universal a las prestaciones sanitarias de 2018, resulta que ahora, durante los 3 primeros meses, la carencia de los 3 primeros meses, ya ni siquiera nos lo garantizan para menores. Y para embarazadas tampoco, sí, porque ahora resulta que hay un periodo de carencia, pero es la lógica de la sospecha. La lógica de la sospecha de los extranjeros vienen al turismo sanitario. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Les pedimos una carencia de 3 meses para que los 3 primeros meses no se pueden operar de nada, no pueden ir al médico, porque sospechamos, la lógica de la sospecha. Vienen a abusar de nuestras prestaciones, vienen a abusar del sistema. Pero bueno, yo creo que esto ni siquiera es del ámbito único de la inmigración, es que en general el sistema nuestro de gestión de las prestaciones siempre es el de la sospecha. Correcto. Las ayudas de urgencia social. Pues si alguien tiene una urgencia, exacto. Pero, ¿y la factura? ¿Y para qué la usa usted? Bueno, pues para la emergencia o la urgencia que yo tuviera. Siempre estamos con la lógica de la sospecha. A veces nos pasamos incluso de frenada con lo que es la lógica normal de que los servicios funcionen, de que las ayudas vayan a la finalidad para la que se dieron. Pero de ahí en adelante, entonces con el ámbito de la inmigración pasa mucho. Hacen un abuso que lo decía Carmen, hacen un abuso de los servicios de salud, de los servicios sanitarios. Bueno, veamos los datos. Los datos dicen que no, que hacen el mismo uso que hace la población en general, o menos. Sí, solamente hay un uso mayor en las urgencias, pero es porque muchas veces es la única forma de acceder a la asistencia sanitaria. O muchas veces cuando llegas a un país en el que no sabes cómo funciona la atención primaria, dile que vayan al centro de salud que le corresponda. Pues ¿dónde van? Allí en un edificio grande con una cruz que pone hospital, pues allí. Pero los datos demuestran que no
que no hay ni un abuso ni un exceso de utilización. Bueno, pues con esto cerramos la intervención de Nuria y el debate posterior al que ha dado lugar. Tenemos una buena noticia, y es que el Colegio de Valladolid, Segovia y Palencia nos invita ahora a un refresco en la cafetería de la facultad, que es una buena forma de tragar muchas de las cosas que hemos oído que se nos han un poco ahí quedado. Y un pincho también, hay una croqueta, sí, no sé lo que habrán encargado. Beber sin comer es delito, me parece total, eso hay que subirlo al Código Penal, perfectamente. Bueno, damos un fuerte aplauso a Nuria. A vosotros también. Y quedamos emplazados para la próxima.